La Fórmula 1 es uno de los deportes más apasionantes y populares en el mundo, pero también uno de los más peligrosos. A lo largo de su historia, ha habido muchos accidentes graves y fatales que han llevado a la necesidad de mejorar la seguridad en las pistas. Afortunadamente, la F1 ha sido pionera en el desarrollo de tecnologías y medidas de seguridad que han permitido reducir el riesgo para los pilotos y el personal involucrado en las carreras. Hoy exploraremos cómo ha evolucionado la seguridad, desde los primeros días hasta la actualidad, en la máxima categoría. Así que te presento, la evolución de la seguridad en la Fórmula 1. Antes de iniciar te invito a suscribirte activando las notificaciones para conocer más datos e historias del mundo motor. En los inicios de la Fórmula 1 por los años 50, la categoría era muy diferente a la actualidad. En aquellos días, también los circuitos no estaban diseñados específicamente para las carreras de coches. Muchas de aquellas pistas utilizaban carreteras públicas o caminos rurales que se cerraban al tráfico para las carreras. Además, los coches de carreras de la época estaban lejos de ser tan seguros como los actuales. No tenían cinturones de seguridad, jaulas antivuelco ni otros dispositivos de seguridad que ahora son norma en los bólidos. Los cascos eran muy básicos y la ropa de los pilotos era de algodón y no ofrecía ninguna protección adicional. Esto llevó a que los accidentes fueran muy comunes y a menudo fatales. Durante la década de 1950, varios pilotos de F1 perdieron la vida en accidentes de carrera, entre ellos el famoso piloto argentino Onofre Marimón durante las prácticas del Gran Premio de Alemania en 1954. También carreras como las 500 millas de Indianápolis, que hacían parte del calendario de F1, costaron la vida de 8 pilotos. A pesar de todo, algunos pasos importantes se tomaron en esta década para mejorar la seguridad en las carreras de F1. Por ejemplo, en 1952 se introdujeron los cinturones de seguridad, aunque muchos pilotos se resistieron a usarlos. También se desarrollaron los primeros cascos integrales, aunque todavía eran bastante básicos y no se utilizaban de forma generalizada. En general, la seguridad en la F1 estaba en su infancia y había mucho trabajo por hacer para garantizar la protección de los pilotos y del personal en las pistas. Durante la década de los 60, la seguridad en la Fórmula 1 comenzó a mejorar gracias a varios cambios importantes en las reglas y en la tecnología de los coches. Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía había muchos riesgos y los accidentes fatales seguían siendo una realidad. En los primeros años de la década, se introdujeron regulaciones para limitar la cilindrada de los motores y para estandarizar los neumáticos, lo que ayudó a reducir la velocidad y aumentar el control de los coches. Además, se comenzaron a construir circuitos especialmente diseñados para las carreras de F1, con curvas más suaves y barreras de protección en lugares clave. A mediados de la década, se produjo un cambio importante en la tecnología de los cascos de los pilotos. Los cascos integrales se convirtieron en el estándar y comenzaron a ser utilizados de forma más generalizada, lo que proporcionó una protección mucho mayor que los cascos parciales o abiertos utilizados anteriormente. Otro avance importante en la década de los 60 fue el desarrollo de los primeros sistemas de extinción de incendios en los coches. Estos sistemas ayudaron a reducir el riesgo de incendios en los accidentes y permitieron a los equipos de rescate actuar más rápidamente en caso de emergencia. A pesar de estos avances, la década de los 60 siguió siendo un periodo peligroso para la Fórmula 1. Uno de los accidentes más recordados de esa década fue el ocurrido en el Gran Premio de Italia de 1961, corrido en Monza. En esta carrera la Ferrari de Wolfgang von Trips sufre un accidente al tocar las ruedas del auto de Jim Clark. La Ferrari del alemán salió volando hacia el público donde fallecieron 14 personas. Hasta la fecha este es considerado el peor accidente de la Fórmula 1. La década de los 70 fue un periodo de cambios importantes en la Fórmula 1. Después de una serie de accidentes mortales, la FIA y los equipos de F1 comenzaron a tomar medidas más serias para mejorar la seguridad en las pistas. Uno de los cambios más significativos fue la introducción de barreras de seguridad de neumáticos y otros materiales absorbentes para proteger a los pilotos y el personal en caso de impactos. Además, se introdujeron nuevas regulaciones para estandarizar la calidad de los cascos y otros equipos de seguridad utilizados por los pilotos. Otro cambio importante fue el desarrollo de los sistemas de cierre rápido de los cinturones de seguridad, lo que permitió a los pilotos soltar los cinturones más rápidamente en caso de emergencia. Además, se comenzaron a utilizar los monos ignífugos para proteger a los pilotos del fuego en caso de un accidente. El recordado accidente de Niki Lauda en el Gran Premio de Alemania de 1976 fue literalmente una prueba de fuego para los sistemas de seguridad en cuanto al control de incendios. Pero también fue un llamado de atención a los circuitos, que cada vez eran más inseguros para las nuevas exigencias de la máxima categoría. Los avances en seguridad fueron un gran paso para la categoría en esta década, pero no se pudo evitar muchas tragedias con los pilotos, comisarios y público. Varias estrellas de la época, incluyendo a Roger Williamson, François Hebert y Ronnie Peterson, perdieron la vida en accidentes de carrera. O incluso accidentes tétricos como los sufridos por Helmut Koenig o Tom Pryce. Estos accidentes llevaron a una mayor conciencia sobre la importancia de la seguridad y a la introducción de nuevas regulaciones y tecnologías para reducir los riesgos en las pistas.
Durante la década de los 80, la seguridad en la Fórmula 1 experimentó una mejora significativa gracias a una serie de innovaciones tecnológicas y cambios regulatorios. Una de las innovaciones más importantes fue la introducción de la tecnología del chasis de fibra de carbono, que ofrecía una mayor rigidez y resistencia a los impactos en comparación con los chasis de aluminio utilizados anteriormente. Esto significó que los coches podían soportar impactos más grandes sin sufrir deformaciones peligrosas. Además, los equipos de F1 comenzaron a utilizar sistemas de suspensión más avanzados que permitían una mejor absorción de los impactos y reducían las posibilidades de que los coches perdieran el control en caso de un impacto. También se introdujeron nuevas regulaciones para limitar el personal en las zonas de pits y para estandarizar la calidad de los cascos y otros equipos de seguridad utilizados por los pilotos. Otro cambio significativo fue la introducción de las pruebas de impacto obligatorias para los coches antes de cada carrera, lo que ayudó a garantizar que los coches estuvieran construidos de manera segura y resistente. Esto hizo que a partir de 1980 los decesos en la máxima categoría disminuyeran, a diferencia de otras décadas. A pesar de esto, la vida de pilotos como Gilles Villeneuve y Riccardo Paletti probó que la F1 no era segura al 100%. A finales de la década de los 80 y el inicio de los 90, las ayudas electrónicas permitieron más estabilidad en los autos, y con la evolución de muchos de los circuitos la Fórmula 1, la seguridad de la máxima categoría había alcanzado su punto más alto. Pero todo cambiaría después del 1 de mayo de 1994. La F1 había avanzado bastante en la seguridad, pues se llevaba mucho tiempo sin incidentes lamentables en la categoría. Esto daba un aire de confianza de una Fórmula 1 más segura, por encima de otras categorías por aquellos años. Los retrovisores, los médicos en pista, el safety car, entre otras medidas que se estaban implementando en la categoría, habían ayudado a la seguridad de la F1. La temporada 1994 pretendía ser el inicio de una nueva era para la Fórmula 1. Con la llegada de Max Mosley a la dirección de la FIA, se buscó mejorar el espectáculo en pista, con varios cambios que llegaría para revolucionar la parrilla. Previo a esa temporada, las ayudas electrónicas como la suspensión activa, los frenos ABS, el control de tracción entre otras, habían tomado el mando de la categoría. Con la llegada de Mosley, estas ayudas serían prohibidas, con el fin de valer más el pilotaje que la electrónica de los autos. Esto generó inestabilidad en los coches, haciéndolos más incontrolables, siendo la génesis de uno de los fines de semana más trágicos para la F1. El Gran Premio de San Marino de 1994 cobraría la vida de dos pilotos en la máxima categoría. El sábado 30 de abril el austriaco Roland Ratzenberger perdería la vida durante la clasificación, siendo el primer accidente mortal en la F1 desde 1982. Pero esto no finalizaría allí. Al siguiente día, durante la carrera el tricampeón mundial Ayrton Senna perdería la vida, tras sufrir un fuerte accidente fatal en la curva Tamburello del circuito de Imola. Estos fatales decesos hizo que la FIA replanteara la seguridad en la máxima categoría, pues sumadas las muertes de Senna y Ratzenberger, Karl Wendlinger, piloto de Sauber, para esa temporada también sufriría un fuerte accidente en el circuito de Mónaco que casi le costó la vida. Estos accidentes llevaron a la FIA a tomar medidas para mejorar la seguridad en la Fórmula 1, incluyendo la introducción de medidas de seguridad adicionales en los monoplazas, como el uso de materiales más resistentes y la mejora de los sistemas de sujeción de los pilotos. También se introdujeron cambios en la normativa técnica, como la limitación de la velocidad en los pits, la reducción del tamaño de los alerones y la obligación de los equipos de utilizar neumáticos más seguros, algo que llegaría en 1998, y en 1999 también se comenzaría a implementar cables que evitaban que las ruedas salieran volando, reduciendo la probabilidad de un incidente con alguna de ellas. Otro cambio importante fue la introducción de los dispositivos de seguridad pasiva, como los bordes de seguridad en las pistas y las áreas de escape de grava, que ayudaron a reducir la gravedad de los accidentes y a proteger a los pilotos en caso de salirse de la pista. También la modificación de muchos circuitos, eliminando curvas o zonas que representaban un peligro para la seguridad de los pilotos, agregando zonas de escape asfaltada. Además, la tecnología de simulación de impactos mejoró significativamente durante esta década, lo que permitió a los equipos de Fórmula 1 diseñar y probar coches más seguros antes de ponerlos en la pista. El avance de las tecnologías permitió que con la llegada del nuevo milenio la F1 diera un salto de calidad impensable en otras épocas. El regreso del control de tracción para la temporada 2001 permitió generar una estabilidad a los autos disminuyendo el riesgo de un grave accidente. En 2003, la FIA introdujo el sistema HANS, que es un dispositivo que se coloca en el cuello del piloto para reducir la posibilidad de lesiones cervicales en caso de accidentes. Además, se mejoró la seguridad de los cascos, los sistemas de retención de los asientos y los arneses de seguridad. Accidentes como el de Robert Kubica permitieron evaluar la seguridad de la F1, pues el polaco pudo salir casi ileso de un accidente que en otra época le hubiese costado la vida. Incluso la mejora de la calidad en los cascos también salvaron a Felipe Massa después de golpear un resorte durante la clasificación del Gran Premio de Hungría de 2009. A pesar de sufrir un fuerte golpe en su casco, este cumplió el objetivo de salvaguardar su integridad. La década del 2000 hasta ahora es la única que no tuvo algún deceso en la categoría. Pero en 2014 la seguridad fue insuficiente.
Durante el lluvioso Gran Premio de Japón de esa temporada, Jules Bianchi sufriría un duro accidente contra una grúa que rescataba el auto de Adrian Sutil. Ese día fallaron los procedimientos, pues no hubo safety car. Aparte de que las condiciones de pista no ayudaron, terminó todo en una tragedia. El piloto francés quedaría en coma y fallecería 9 meses después de aquel fatídico Gran Premio. A raíz de este accidente, la Fórmula 1 desarrolló el halo como medida de seguridad para la cabeza del piloto. Aunque este implemento causó polémica por su poca estética, su efectividad en accidentes graves eliminó las críticas de manera instantánea. En Bélgica 2018, Bahrein 2020 y Gran Bretaña de 2022 fueron ejemplos de la efectividad del halo en accidentes de gran magnitud. Cabe mencionar que otros cambios que vivió la categoría fue la prohibición de los repostajes a partir del 2010 para reducir los riesgos de incendios durante una parada en los pits. Aparte de la implementación de acelerómetros para la medición de los impactos y los guantes biométricos que monitorizan el pulso y el oxígeno en sangre de cada piloto para conocer su condición médica al instante en caso de un accidente. El avance de la seguridad en la Fórmula 1 ha sido notable a lo largo de los años. En las últimas décadas, la seguridad se ha convertido en una prioridad fundamental para la FIA y para todos los equipos de Fórmula 1. A pesar de que los accidentes todavía ocurren en la F1, gracias a estas mejoras, los pilotos están más protegidos que nunca. Es importante destacar que aunque se han logrado grandes avances en la seguridad, esta no deja de tener riesgos, y siempre hay margen de mejora, y la FIA está constantemente buscando formas de mejorar la misma en la categoría reina del automovilismo, esperando reducir el riesgo a casi cero. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal activando las notificaciones para conocer más datos del mundo motor. También te invito a seguirme en mis redes sociales, donde publico contenido constantemente. Un agradecimiento especial a Lord Oscar 7, quien colaboró en el guión y la edición de este video. Si te interesa el mundo de F1 Challenge, visita su canal, el link lo dejaré en la descripción. No siendo más me despido. Un saludo a todos, hasta la próxima.